no es noticia, para nada es noticia cuando un perro muerde a una persona. Es decir, es normal que hay veces los perros muerdan a las personas. Pero sí lo es si es una persona la que muerde a un perro. Eso sí sería noticia. O no es noticia de la misma manera si una persona atrapa a un pez. No, pues eso es normal. Pero sí lo es si es un pez el que atrapa a una persona. Y eso fue precisamente lo que le pasó al profeta del cual vamos a estar hablando hoy. ¿Saben de quién vamos a estar hablando hoy? De Jonás, ¿cierto? Jonás. Miren, este mes estamos ya terminando la serie La voz que debemos escuchar basado en los mensajes de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y el día de hoy vamos a estar viendo uno de los profetas con una de las historias más fantásticas y controversiales en la historia de la Biblia. La historia del profeta Jonás, un profeta que fue enviado a profetizar a Nínive. Una profecía que, como ya hemos entendido a lo largo de este tiempo, la profecía bíblica no se trata ni de adivinación, ni de pronosticar el futuro, sino el mensaje de Dios de juicio, pero con el propósito de que quienes escuchen se arrepientan y se vuelvan a Dios, y Dios entonces los pueda perdonar. Ahora, la razón por la que digo que es una de las historias más fantásticas y controversiales de la Biblia es precisamente por el relato de Jonás siendo tragado por un pez o una ballena o un gran pez marino. Y después de 3 días y noches ser vomitado del animal a tierra firme. A muchos, yo estoy seguro que nos parece una historia fantástica, pero en términos de que casi imposible de creer, imposible de aceptar. Y algunos incluso han llegado a poner en tela de juicio la inclusión de este libro en la Biblia. Y es que la verdad, yo no sé si lo hacen ustedes, pero yo sí me lo hice. La pregunta que uno se hace es, o sea, ¿es posible que esto haya pasado? ¿Acaso esto pudo ser verdad? Bueno, pues esta misma pregunta se la hizo un hijo a su padre predicador. A lo que el padre le contestó, bueno hijo, ¿tú crees que Dios es el creador del cielo y de la tierra? ¿Que de la nada Dios hizo el cielo y la tierra? ¿Y tú crees que Dios tuvo el poder para resucitar de la muerte a su hijo Jesús? Y entonces el hijo le dijo, sí, padre, claro, yo creo en eso. Entonces el padre le contesta, bueno, pues si crees en eso, también puedes creer que Dios tuvo el poder de conservar la vida de Jonás o aún de resucitarlo, estando y habiendo sido tragado por un pez por 3 días. Entonces el hijo le dice, no papá, pero pues que si tú vas a meter a Dios en el tema, pues muy fácil, no es justo. Claro que sí, todo es posible. Ahora, creo que ese es el punto, que Dios está en medio de esta historia. Y podemos creer en esta no porque estemos invitados a creer sin razón, para nada, sino porque podemos creer en el carácter y en el gran poder de Dios. Sin embargo, déjenme decirles algo. Y es que a pesar de todo esto, el mensaje más importante que Dios quiere darnos a través de Jonás no es el suceso de Jonás con el gran pez, por muy increíble que parezca. Ese no es el punto y nos equivocamos si ponemos nuestro enfoque ahí. El libro de Jonás es la historia de un problema y una solución. Es una historia narrada en forma de sátira donde el autor se burla del status quo, donde los buenos pues parecen que son malos. Todos los buenos tienen algo de malo y los más malos pues tienen todo el potencial de lo bueno ante Dios. Así que el problema, en las palabras de The Bible Project, un ministerio digital, dice que Jonás es una historia, es la subversiva historia de un profeta rebelde que odió a Dios por amar a sus enemigos. Ese fue el problema. Pero también es la historia de una solución, es la historia de un viaje que nos permite a todos conocer el corazón de Dios por los que no le conocen. Y su propósito de usarnos y transformarnos en el proceso. Así que les pregunto, ¿quieren ver cómo es ese también un problema en nuestras vidas, pero también cómo la solución que Dios ofrece también puede transformarnos para siempre? Pues hoy quiero invitarlos a que conmigo exploremos esta maravillosa historia. Y se las voy a contar, les voy a evitar la fatiga de leerla, no mentiras. Si tienen el tiempo, lean en sus Biblias este relato. Pero la historia comienza así, dice que la palabra de Dios llegó a Jonás y le dijo, Jonás, quiero que vayas a Nínive, porque su gran maldad ha llegado hasta mí y si no se arrepienten los voy a destruir. Pero Jonás, una vez Dios terminó de dar la instrucción, hizo totalmente lo contrario y en vez de irse a Nínive,
cogió en rumbo a Tarsis, dirección contraria. Fue hasta Jope, un puerto, ahí se embarcó en un barco en dirección hasta Tarsis. Al ver que Jonás hizo eso, Dios entonces dice que envió un gran viento que generó una tempestad terrible, una gran tormenta en el mar Mediterráneo. Y era tan la situación que parecía que el barco iba a naufragar. Ni los marineros más experimentados de esa época podían contener, estaban haciendo todo lo posible, tiraban las cosas del barco a ver si se salvaban, cada uno oraba a su Dios, hasta que de repente se dan cuenta el capitán que Jonás está muy tranquilamente y plácidamente está durmiendo en el fondo del barco. Así que va y despierta a Jonás y le dice: hey, ¿tú cómo puedes estar durmiendo? Nos vamos a morir, ora a tu Dios o haz algo para que nos podamos salvar. Y entonces dice que los marineros a bordo echaron suertes para saber de quién era la culpa, y Dios utilizó eso para mostrarles que la culpa era de Jonás. La suerte cayó en Jonás. Así que le dijeron: Jonás, ¿tú quién eres? O sea, ¿por qué a través de ti nos está pasando esto? Y Jonás les dice: bueno, sí, pues es que la verdad yo soy judío, yo soy hebreo, soy un profeta de Dios, y Dios está haciendo eso es porque yo estoy huyendo de él. Y entonces ellos le dicen: bueno, ¿y entonces qué hacemos? Haz algo. Y Jonás les dice: ¿saben qué? Tranquilos, simplemente tírenme al mar y problema solucionado. Pero estos marineros dicen: no, ¿cómo vamos a tirar a Jonás al mar? Si el Dios de Jonás es capaz de hacer esta tormenta, ¿qué nos haría a nosotros si tiramos al mar al profeta? Pero después se dan cuenta que no hay otra posibilidad. Jonás les dice: tírenme, esa es la solución. Los marineros tiran a Jonás al mar y santo remedio, la tormenta se calmó. Ahora, esto fue la solución para los marineros, pero el cuento no terminó así para Jonás. Jonás cae al mar y en medio, imagínense, de caer en ese mar tempestuoso, casi ahogándose, dice que un gran pez se traga a Jonás. Y en medio de esa situación, como en esas situaciones cuando uno escucha esas historias de gente que va en un avión y que el avión se va a caer, y entonces en medio de esa situación oran a Dios y le dicen: Señor, perdóname, yo prometo cambiar. Algo así hace Jonás. Y le dice: Dios, sálvame, te suplico que me salves, perdóname por mi desobediencia, te prometo que si me salvas, yo te obedezco, yo voy a Nínive. Y milagrosamente, a los 3 días, dice que Dios hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra firme a los 3 días. Así que una vez estando ahí, Dios le da una segunda oportunidad a Jonás y le vuelve a decir: bueno, Jonás, ya que aprendiste la lección y te has arrepentido y dijiste que me vas a obedecer, ve a Nínive a decirle las palabras que yo te dije. Así que Jonás, obediente, va hasta Nínive y dice que por 3 días recorrió la ciudad dando el siguiente mensaje. Miren el mensaje que da Jonás. Simplemente les dice: en 40 días Dios los va a destruir, punto. O sea, no les dice: ninivitas, por favor, Dios me envió para darles un mensaje, que se arrepientan porque si no los va... No, Jonás omite todos esos detalles y simplemente les dice: en 40 días el Dios de Israel los va a destruir. Ahora, lo más increíble es que solo con eso, la Biblia dice que desde el más pequeñito hasta el más grande, desde el más importante hasta el menos importante, que hasta los animales, todos en Nínive se arrepintieron. Todos se arrepintieron. Dice que el tema fue como una bomba ahí en Nínive, ¿sí? El tema, Jonás vino a predicarnos, tal, llegó a la información al rey, y el rey también decide lo mismo y lanza un decreto y dice: ninivitas, mi decreto es que por favor todos se arrepientan de sus malos caminos, ayunen, arrepiéntanse, y tal vez el Dios de Jonás tenga misericordia de nosotros y nos salve. Y eso fue lo que pasó. Dice que Dios vio que los ninivitas se arrepintieron y entonces se arrepintió. Ya no decidió destruirlos. Ahora, ante tal situación, ¿ustedes cómo creerían que el profeta debería responder? Pues debería ponerse feliz, ¿no? O sea, él profetiza, él proclama la palabra de Dios y todo el pueblo se convierte. Pero ¿saben qué pasó con Jonás? Dice el texto que Jonás se molestó profundamente y se llenó de rabia contra Dios. Y le dijo: ¿sabes qué, Dios? Es que eso es la razón por la cual yo no te obedecí. Es que por eso fue que yo huí a Tarsis, porque yo sabía de tu gran amor, de tu gran amor. Y entonces el libro termina con Dios
dándole una gran lección a Jonás a través de una historia. Una lección para Jonás, pero también una lección para cada uno de nosotros. ¿Por qué no me acompañan en una breve palabra de oración? Padre, queremos venir delante de ti en esta tarde, Señor, y te pedimos que nos hables a través de esta historia, Señor, del libro de Jonás, de la vida de Jonás, que transforme nuestro corazón, Señor, y te podamos conocer más. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, así que, como dijimos, la historia de Jonás es la historia de un problema, ustedes ya vieron cuál es el problema, y de una solución, la solución que Dios ofrece. Todo comienza recordándonos el problema de que Dios nos envía, pero nosotros desobedecemos. Dios nos envía, Él nos ha enviado a anunciar el evangelio a todo el que no le conoce, a todo el mundo. Dice versículo 1 y 2 del capítulo 1, la palabra del Señor vino a Jonás de Amitai y le dijo, anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado a mi presencia. Miren, así como Jonás, que fue enviado por Dios a Nínive, a anunciar el mensaje profético de juicio debido a su gran maldad, pero con el corazón de que ellos se arrepintieran y Él los pudiera perdonar, Dios también nos ha enviado a cada uno de nosotros como iglesia a llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación del reino de Dios a todo el mundo. ¿No nos dice Jesús acaso en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda criatura? Y en Mateo 28:18 Él no nos manda a ser discípulos de todas las naciones. Miren, lo que uno se da cuenta es que en el corazón de Dios están todas las naciones. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el corazón de Dios late por todas las naciones, porque todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O como dice en 2 de Pedro 3:9, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso, como a Jonás, Dios nos envía a nosotros. Es decir, y escúchenme bien, no nos podemos entender cristianos sin entendernos enviados. No nos podemos entender cristianos sin entendernos misioneros. Todos nosotros, tú y yo, hemos sido enviados por Dios a anunciar el evangelio a todo el mundo. Porque todo el mundo, todas las naciones y los pueblos están en el corazón de Dios. Es que la misión es el propósito de Dios y la iglesia es el agente de esa misión. Es por eso que como iglesia hacemos grupos de crecimiento, porque queremos invitar a personas para que lleguen y conozcan del Señor. Es por eso que como iglesia nos reunimos acá, es por eso que como iglesia hacemos retiros, actividades, campamentos. Hoy, por ejemplo, estamos en el retiro de alma matrimonial, esperando que a través de esta actividad muchos matrimonios conozcan del Señor. Es por eso que hacemos actividades evangelísticas, brigadas, salidas misioneras. Es por eso los diferentes proyectos misioneros que tenemos en Colombia y en el mundo. Porque reconocemos que nuestra responsabilidad es que todo el mundo le conozca y que como iglesia somos el agente de su misión. Ahora, el problema es que Jonás desobedeció. Y de la misma manera lo hacemos muchas veces cada uno de nosotros. Nosotros desobedecemos a Dios. Dice el versículo 3 del capítulo 1. Jonás se fue, pero no en dirección a Nínive, al oriente, sino en dirección a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor. Jonás huyó del Señor. Miren, Jonás decidió con toda rebeldía y determinación desobedecer a Dios, huyendo de él. Si Nínive quedaba al oriente, Jonás compró los boletos del barco en sentido contrario. Y saben que creo que Jonás, él nos recuerda también los rebeldes y desobedientes que somos cada uno de nosotros, que muchas veces somos nosotros con este mandato del Señor de ir y compartir el evangelio. Él nos ha comisionado a compartir el evangelio, a evangelizar, a hacer misiones con todas las personas, con los no creyentes que tenemos a nuestro alrededor, pero también en todo el mundo. Pero nosotros no hemos obedecido, o la verdad es que muy pocos lo hacemos. Quiero hacerte esta pregunta, que nos la hizo creo que Daniel en su oración. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste el evangelio a alguna persona? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez, si es que la hubo, que le compartiste el evangelio a algún miembro de tu familia?
a tus vecinos, a tus colegas en el trabajo o en la universidad, a los amigos de toda la vida. ¿Cuán obedientes somos como individuos y como iglesia en compartir el evangelio aquí en Bogotá, en Colombia y en el resto del mundo? Es decir, yo creo que si somos sinceros con nosotros, muy poco. Yo sé que muchos lo hacen, pero en general muy pocas veces. Y tenemos que aceptar que así como Jonás, nosotros también muchas veces hemos sido rebeldes y desobedientes. Ahora, lo siguiente que uno se pregunta es, ¿por qué Jonás desobedeció? Es decir, ¿por qué Jonás fue tan desobediente y tan rebelde? Y también, ¿por qué nosotros lo somos? Bueno, pues las razones de nuestra desobediencia, las razones por las cuales Jonás fue rebelde y no obedeció, fueron las siguientes. Mire, primero, por su egoísmo y etnocentrismo. Miren, Jonás, como la mayoría de los judíos de la época, no podía aceptar que la bendición de Dios fuera anunciado a otro pueblo que no fueran ellos. Ellos pensaban que los otros pueblos, es decir, que todos los gentiles no eran merecedores de los planes de Dios y por tanto les eran indiferentes. Entonces Jonás no entendía por qué Dios lo estaba enviando a él, el profeta de Dios, a anunciar este mensaje a los ninivitas. Era una ofensa contra su orgullo hebreo y por eso Jonás se rehusaba a hacerlo. Egoísmo, etnocentrismo, indiferencia. Pero la segunda razón, y creo que es la más importante, fue que Jonás no hizo esto por razón a que en su corazón cargaba odio y prejuicio contra los ninivitas. Ustedes saben que los ninivitas eran los habitantes de la ciudad de Nínive, una de las ciudades más importantes del imperio asirio, uno de los grandes enemigos de Israel. Y los asirios, los ninivitas, eran reconocidos por ser súper violentos y brutales. Decía, por eso fue que el texto comienza diciendo que la gran maldad de los ninivitas llegó a Dios, porque en verdad eran muy malvados, tremendamente malvados. Miren, la historia dice que cuando el ejército ninivita se acercaba a un pueblo, los habitantes de ese pueblo preferían suicidarse antes de que ellos llegaran y de caer en sus manos. Imagínense lo brutales y lo tremendos y malvados que eran. De hecho, en algunas ocasiones, los habitantes de Israel fueron objeto de esos ataques de los asirios y de los ninivitas. Y algunos estudiosos dicen que la misma familia, probablemente la misma familia de Jonás, fue objeto de ese terror ninivita. Así que seguro por esto, Jonás los odiaba y estaba lleno de prejuicios contra ellos y no estaba dispuesto a obedecer a Dios, anunciando un mensaje que daba pie a que de pronto ellos se arrepintieran y Dios los perdonara. Jonás no estaba dispuesto. Odio y prejuicio. Ahora, de la misma manera, las razones principales por las cuales muchas veces nosotros no anunciamos el evangelio con los no creyentes alrededor nuestro, y mucho menos nos preocupamos por los no creyentes en otras partes de Colombia y del mundo a través de las misiones, son las mismas razones que Jonás. Nuestro orgullo, egoísmo, muchas veces disfrazado de indiferencia, nos centra solo en nuestras vidas, en nuestros asuntos, en nuestro proyecto de vida familiar y económico, y no nos permite ver la necesidad espiritual y eterna de aquellos que están a nuestro alrededor, que no saben y no han recibido las buenas nuevas del evangelio de salvación. Egoísmo e indiferencia, pero también ya no nuestro etnocentrismo, sino nuestro egocentrismo y lo que yo llamo localismo, es decir, centrarnos simplemente en hacer misión y evangelizar aquí alrededor de nosotros, en nuestra ciudad y punto. Nos impide ver que no solo mi familia, amigos y vecinos necesitan escuchar el evangelio, sino que, como ya lo dijimos antes, el corazón de Dios late por el mundo entero, late por todos los habitantes de la tierra. Dios quiere que cada gente de todo pueblo y nación también le conozca. De hecho, si ustedes se dan cuenta, Nínive representaba a los gentiles, las naciones gentiles. Bueno, pues Dios quiere que todas las naciones también estén en nuestro corazón. Egoísmo, indiferencia, egocentrismo, localismo, pero finalmente también, y por último, muchas veces como Jonás, en nuestro corazón guardamos rencor, odio y prejuicio contra las otras personas y por eso no compartimos. Pensamos que
la gente no va a escuchar, yo para qué le digo, o la gente se va a burlar de mí, o a la gente no le importa, o simplemente los odiamos porque no son como nosotros, porque piensan diferente que nosotros, o porque de pronto han obrado en contra de nosotros. Y es por eso que muchas veces nos creemos con la autoridad para odiar a los guerrilleros, por ejemplo. Y decimos, no, eso ya el prejuicio está marcado, no son merecedores de perdón. O contra los paramilitares, tampoco son merecedores de perdón. O contra los homosexuales o contra los ateos, en cuanto a cualquier persona que para nosotros no sean dignos del amor de Dios y del perdón, como si acaso nosotros sí lo fuéramos. ¿Sí ven el problema? Este es el problema que relata la historia de Jonás. Un problema que relató en su vida, pero también habla mucho de nosotros. Ahora, lo bonito de esta historia es que esta no es una historia del problema y Dios trayendo juicio y señalando nuestro pecado, sino es la historia de cómo Dios da solución a este problema. Y es que la solución, ¿saben cuál es la solución? La solución que Dios plantea es tratar con nosotros, obrar en nuestras vidas, transformarnos, y mientras nos transforma, entonces revela y obra el maravilloso evangelio de salvación. Es decir, la manera como Dios cumple su propósito de a través de Jonás compartirle a los ninivitas, pues es obrando en la vida de Jonás. Miren, escúchenme bien. Dios, como buen padre, Él siempre quiere trabajar en nuestras vidas. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Él no quiere simplemente cambiarnos la conducta, Él quiere cambiarnos de adentro hacia afuera. Él nos ama y quiere transformarnos. Y es por eso que como trató a Jonás, también quiere tratar con cada uno de nuestros corazones. Veamos cómo lo hizo con Jonás. Dice en el capítulo 1, el versículo 4, que bueno, Dios desató este viento, provocó la tormenta, este barco casi se hunde, así que después de toda una discusión con los marineros a bordo sobre la tormenta y el responsable de esta, en el versículo 2, Jonás asume la responsabilidad, dice que él es el culpable por estar huyendo de Dios, así que les pide que lo tomen, lo lancen al mar como única alternativa para calmar la tormenta. Ellos, después de dudarlo un poco, lo lanzan y al estar casi muerto, tragado por el gran pez, Jonás hace esta oración. Entonces dice versículo 1, 2 y 9 del capítulo 2. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y le dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Lo que prometí, versículo 9, lo pagaré. La salvación es del Señor. Dios tuvo que tratar con la vida de Jonás y Jonás se arrepintió. Miren, de la misma manera que con Jonás, Dios también quiere trabajar y tratar con nuestras vidas, con nuestro orgullo, con nuestro egocentrismo, con nuestro localismo como iglesia muchas veces, con nuestros prejuicios, nuestro corazón que guarda rencor y por eso Él muchas veces permite que experimentemos las consecuencias de nuestro pecado y de nuestras malas decisiones. Y lo hace no con el propósito de hundirnos, es decir, Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios que dice, ay, si la embarraste, pues toma para que lleves. No, Él es un Dios que nos ama y que nos disciplina. Es por amor, como un padre disciplina a su hijo. Así que Dios no nos disciplina y no permite que vivamos las consecuencias de nuestras malas decisiones para caernos encima, sino para que caigamos en razón, para que reconozcamos nuestro pecado, para que nos arrepintamos y volvamos a Él, estando dispuestos como Jonás a rendir nuestra voluntad, nuestra rebeldía, y decidamos entonces confiar en Dios y obedecerle, y obedecerle. Miren, hoy creo que Dios nos está invitando a permitir que Él obre en nuestras vidas. Permite que Dios obre en tu vida y te transforme para siempre caminar de acuerdo a su voluntad. Porque ¿saben qué? El lugar más peligroso en el que podemos estar es estar fuera de la voluntad de Dios. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios es súper peligroso para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Le pasó a Jonás. Pero en cambio el lugar más seguro en el que podemos estar cada uno de nosotros es en el centro de ella, en el centro de su voluntad. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama obediencia. Obediencia. Ahora, algo increíble de Dios es que
Dios es especialista que mientras obra en nuestras vidas, Él al mismo tiempo tiene la capacidad de obrar y cumplir sus propósitos. Es decir, les pregunto, ¿cuál era el propósito por el cual Dios envió a Jonás a Nínive? Para que Nínive se arrepintiera, ¿cierto? Para poder perdonar a Nínive, para que Nínive cambiara. Bueno, pues su propósito hoy en día es el mismo. Su propósito es mostrarnos y obrar su evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios en nuestras vidas y en las vidas de todos aquellos que nos pueden escuchar. Así que a través de esta historia, Dios también está revelando su evangelio. Y lo primero que nos revela es el mensaje del evangelio, la muerte y resurrección de Jesús. Miren, escúchenme bien, toda la Biblia, todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, revelan a Jesús. Y toda la Biblia es el mismo mensaje del evangelio. Por tanto, eso quiere decir que Jesús y el evangelio está en Jonás de una manera increíble. Dice Mateo 12:40. Jesús está hablando y dice: porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Miren, Jesús está en Jonás y el mensaje del evangelio de Jesús que está en Jonás es el siguiente, pongan atención, es que al morir Jesús tomó nuestro lugar y que luego sobrenaturalmente resucitó venciendo la muerte. Miren cómo Jesús está en Jonás. En el relato de Jesús vemos que él fue lanzado del barco, fue sacrificado, ¿cierto? Alguien lo lanzó del barco. Después fue tragado por un gran pez y clamó por su vida antes de casi estar muerto. Es decir, Jonás literalmente casi murió. Algunos dicen que es que la tumba de Jonás fue el gran pez. Y luego lo resucitó, es decir, el Señor obró, pues a los 3 días volvió a la vida para entonces poderle predicar a los ninivitas. Jonás, y esto que le pasó con el gran pez, es una imagen de Jesús y el evangelio. Pues así como Jonás, Jesús fue sacrificado, murió y a los 3 días resucitó para salvarnos a todos nosotros, para que todos nosotros pudiéramos vivir. Es por eso que yo personalmente sí creo en la historia de Jonás, pues el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el que estoy seguro que pudo conservar la vida de Jonás durante estos 3 días, o peor aún, pudo incluso resucitarlo después de haber sido tragado por este pez durante 3 días. Jonás es una imagen de Jesús, un adelanto de lo que iba a ser Cristo. Así que, como les digo, Jonás es un anticipo de Jesús que nos revela el mensaje del evangelio. Y este es el mensaje del evangelio: que frente a nuestra gran maldad y condenación, porque todos nosotros somos como los ninivitas, frente a nuestra gran maldad y condenación, dice la Biblia en Romanos 3:23, que todos hemos pecado y estamos separados de la gracia de Dios, de su presencia. Pues que ante esa situación de nada sirven nuestros esfuerzos por salvarnos a nosotros mismos. Nada podemos hacer, ni nuestras obras de caridad, ni nuestra bondad. No somos tan buenos como creemos. Nada de lo que podemos hacer nosotros nos alcanza para salvarnos. No podemos, como los marineros, empezar a tirar cosas del barco a ver si nos podemos salvar en nuestras propias fuerzas. No, necesitamos que alguien se sacrifique por nosotros. Necesitamos que Jesús tome nuestro lugar y al arrepentirnos Él pueda traer perdón y salvación a nuestras vidas. Miren, de esto se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata de venir a la iglesia. El cristianismo, seguir a Cristo, se trata de reconocer que frente a nuestra maldad y nuestra necesidad y nuestro pecado, le necesitamos a Él. Necesitamos su obra, la obra de Cristo Jesús en la cruz para perdonar nuestros pecados, reconciliarnos con el Padre y vivir para Él. Es por Cristo, el verdadero y perfecto Jonás. Si nunca lo has hecho, hoy Dios te está ofreciendo esa posibilidad. Salvación y paz verdadera por medio de Cristo. Ahora, esta historia increíblemente no solo nos revela el mensaje del evangelio, sino también nos revela el milagro del evangelio. Les pregunto, ¿cuál fue el milagro en esta historia? ¿Cuál fue el milagro? ¿El milagro es acaso la historia de Jonás con el pez? No. La historia es la gracia de Dios. El milagro es la gracia de Dios sobre Jonás y sobre Nínive. Comencemos con los ninivitas.
aunque Nínive estaba lista para el juicio de Dios por su gran maldad, cuando Jonás finalmente les predicó, ellos se arrepintieron. Dice el versículo 5 del capítulo 3, y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento, verdadero arrepentimiento. Y entonces experimentaron el milagro del evangelio, la gracia de Dios sobre sus vidas, porque dice el versículo 10 que al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino. Principio: arrepentimiento no es remordimiento, no es ay, si la embarré, qué pena Dios, yo soy así. No, arrepentimiento es reconozco mi pecado y cambio de dirección. Cambiaron, y cuando vio Dios eso, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que se había anunciado. Miren, Dios cambió de parecer no porque Él sea un Dios que no tiene palabra, no, sino porque ante un corazón arrepentido Él ha prometido que por gracia siempre ofrece su perdón. Ese es el evangelio. Y lo que pasó en Nínive es el máximo registro de avivamiento que se conoce en la historia de la Biblia. Más de 120,000 personas se convirtieron al Señor en ese día. Pensemos que 120,000 personas es como si toda la ciudad de Chía, toda la gente de la ciudad de Facatativá, toda la ciudad de Girardot, todas las personas de Girardot se convirtieran al Señor. Dios hizo algo milagroso y fue increíble, porque ¿se acuerdan quiénes eran los ninivitas? ¿Se acuerdan? Gente malvada y brutal, malvada completamente. Ellos no se lo merecían. No merecían el perdón de Dios, pero así como nosotros, por gracia, se salvaron. Ese es el milagro del evangelio. Su gracia. Ahora, no solo los ninivitas experimentaron el milagro del evangelio, Jonás también recibió la gracia de Dios sobre su vida. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Esto es hermoso porque esto quiere decir que Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Y saben que también nos quiere dar a nosotros una segunda oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades y hay veces también de terceras, cuartas, quintas y sextas oportunidades. Yo creo que en la Biblia hay algo que se llama, que uno puede minimizar como la doctrina de las segundas oportunidades. Lo hizo con Abraham, lo hizo con David, con Pedro, con Juan Marcos y lo ha hecho con mi vida una y otra vez y también lo puede hacer con la tuya. No importa lo que hayamos hecho o lo que no hayamos hecho, no importa si no has obedecido, Él no te guarda rencor, Él no se rinde con nosotros y su gracia es suficiente para ti y para mí. Su gracia nos sostiene, no solo para salvación, sino para vivir la vida cristiana día a día, para servirle. Les pregunto, ¿hemos sido desobedientes con este mandato de ir y anunciar el evangelio, de vivir para eso? ¿Hemos sido orgullosos, egocéntricos, localistas, indiferentes y nos hemos llenado de odio y prejuicios contra los demás? ¿Piensas que estás huyendo, que huiste de Dios en el pasado, que tal vez ya te perdiste su voluntad? Quiero decirles de pronto a aquellos que están de pronto en sus 50, 60, 70 y aún 80, que de pronto en algún momento Dios les habló a su vida y cuando eran jóvenes los llamó a las naciones o los llamó a servirle tiempo completo, a servirle con su vida y ustedes desobedecieron. Pues a ustedes y a todos nosotros hoy Dios quiere decirnos que no es tarde, que Él no se rinde con nosotros, que su gracia nos cobija, que hay una segunda oportunidad para cada uno de nosotros si nos arrepentimos. Hay gracia de Dios siempre disponible para ti, para cualquier persona, familia, nación que se vuelva a Él y se arrepienta de su pecado, ponga su confianza en Cristo y decida obedecerle. Ahora, lo último que nos muestra el evangelio es que Dios, mientras obra su voluntad y trata con nosotros, Él también nos muestra el motivo del evangelio, la razón del evangelio. El versículo 1, capítulo 4 dice lo siguiente. Después de que Nínive se convierte, llegamos al capítulo 4 y miren lo que dice, versículo 1. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Qué fue lo que disgustó a Jonás y que lo hizo enfurecerse contra Dios?
¿Qué fue? Pues que Dios salvó a los ninivitas, ¿cierto? Increíblemente que los ninivitas se arrepintieran, se volvieran a Dios y que Dios los perdonara. ¿Acaso uno cuando comparte el evangelio y habla a otros de Dios, no se pone muy feliz si las otras personas lo reciben y se convierten? Eso es un buen resultado. Pues al parecer a Jonás no le pareció tan buen resultado y lo que pasó fue que se disgustó y se enojó contra Dios. Y miren la oración que hizo que delató lo que había en su corazón. Le dijo, versículo 2 y 3 del capítulo 4. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo te decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso fue que huí, me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú, Dios, eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer cuando se arrepienten y que no destruyes. Así que ahora, y Jonás se pone así dramático, telenovelesco, te suplico, Señor, que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo, le dice Jonás a Dios. Wow. ¿Ah? Esa oración sí que delató lo que había en el corazón de Jonás. Miren, uno de los motivos principales del evangelio es el gran amor de Dios por los que no le conocen. Dios amaba a los ninivitas, es decir, Dios era bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor por ellos. Por eso él no quería, él quería era que se arrepintieran. Pero el problema era que Jonás todavía no los amaba. No era bondadoso, ni compasivo, ni lento para la ira, ni lleno de amor por ellos. Y la verdad es que no sabemos si algún día lo logró. Y entonces al leer esto, entendemos mucho mejor la razón principal por la cual Jonás huyó del Señor. Él quería morirse porque a su manera de ver, Dios estaba bendiciendo y estaba salvando y perdonando a la gente equivocada. Así que, como Dios es un excelente padre y un gran pedagogo, le enseña a Jonás una gran lección. Y así termina la historia. Acompáñenme en capítulo 4, versículos 5 al 11. Miren lo que le dice. Versículo 5 dice, Jonás, así todo disgustado y enojado, salió y acampó al este de la ciudad. Salió de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué sucedía con la gente, con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, una higuera, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Y Jonás se alegró muchísimo por la planta. Es decir, Jonás dijo, uy, esta planta, estimó a la planta, dijo, esta plantica está genial. Pero, dice el versículo 7, al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano hiriera la planta y la planta se marchitó. Al salir el sol, también Dios dispuso un viento oriental abrasador que la secó por completo. Y además, el sol hizo que el sol hiriera a Jonás en la cabeza de modo que éste desfallecía. Y con deseos de morirse, volvió a exclamar Jonás, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes acaso tu razón de enfurecerte tanto por esta simple planta? Y Jonás le dijo, pues claro que la tengo, Señor. Me muero de la rabia. Es decir, Jonás se compadeció de la planta. No le parecía justo que esta planta, que tanto beneficio le estaba haciendo, hubiera sido destruida. Y el Señor entonces le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y yo, de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, ¿no acaso yo no debo compadecerme? Tú te compadeces de una planta y no quieres que yo me compadezca de los ninivitas. ¿Saben qué es parte de lo cómico de la historia? Es que la historia termina ahí. Es un muy buen relato, nos deja intrigados. Uno queda diciendo, bueno, ¿y qué pasó? Jonás cambió, se arrepintió, ¿qué hizo? Cero. Y yo creo que ese fue el propósito del autor, precisamente dejarnos la pregunta abierta a cada uno de nosotros. Y creo que hoy Dios, a través de esta historia, nos dice y nos pregunta,
Si tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte crece y muere, de los no creyentes, de los que no me conocen alrededor del mundo, en tu lugar de trabajo, en tu familia, en el mundo entero, millones de personas que no distinguen su derecha de su izquierda, ¿acaso no habría yo de compadecerme? Miren, así como para Jonás, también esta es una gran lección para todos nosotros, porque la verdad es que todos somos Jonás. Todos somos Jonás. ¿Saben lo malo con muchos de nosotros los cristianos de esta época? Es que somos como Jonás, más interesados en una planta, más interesados en nosotros mismos y nuestra comodidad y bienestar que en la vida eterna de los que no le conocen. Les pregunto, ¿qué es eso en nuestras vidas que representan esa planta? ¿Qué es eso que te importa más que la vida eterna de aquellos que no conocen a Dios alrededor tuyo? ¿Acaso es tu propia comodidad? ¿Acaso es tu propia agenda? ¿Acaso es tu proyecto de vida familiar y económico? ¿Qué es lo que nos impide vivir para que los que no conocen a Dios lo hagan aquí y en las naciones? ¿Qué es? Déjenme terminar con esta conclusión y con este desafío. Yo creo que hoy Dios nos desafía a que necesitamos pedirle, que necesitamos tener el latir de su corazón por todo aquel que no le conoce. Hoy es una oportunidad para decirle, Señor, quiero que mi corazón también lata como el tuyo late por aquellos que no te conocen. Por tu familia, por tus vecinos, por tus colegas en el trabajo, tus compañeros del estudio, tus amigos de toda la vida, pero también por las naciones. Pidámosle también a Dios que nos permita ver a las demás personas con sus ojos de amor y de perdón, que quite todo prejuicio, todo odio, todo rencor, toda indiferencia, todo orgullo que nos impide amar y acercarnos y compartir el evangelio a todos los que Dios pone a nuestro alrededor. Y por último, pidámosle al Señor que por amor estemos dispuestos a obedecerle. Dios hoy nos está dando una segunda oportunidad y quiere que nosotros obedezcamos el llamado de Él de anunciarle a todos, al mundo entero, el evangelio de salvación. ¿Por qué no me acompañan a orar? Mientras oro, pido a los de la alabanza que vayan subiendo. Señor, queremos darte las gracias por este maravilloso relato de Jonás. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor, y revelarnos que todos somos Jonás, Señor, que ante el anhelo y el deseo de tu corazón, de que todos te conozcan, Señor, y de que quieres usarnos como tu iglesia para cumplir la misión, nosotros muchas veces, como Jonás, hemos decidido huir en dirección contraria, hacernos los sordos. Por todas estas razones, Señor, de las cuales hoy queremos pedirte perdón, perdónanos, Señor. Quita todo orgullo, Señor, toda indiferencia, todo prejuicio, Señor, que nos impide acercarnos a aquellos a quien tú has puesto a nuestro alrededor, que nos impide también ser parte de tu misión, Señor, del corazón tuyo, porque otros te conozcan no solo aquí alrededor mío, sino en todas las naciones, Señor. Permíteme ser parte de esto, orando por los diferentes misioneros, apoyándolos económicamente, incluso estando dispuesto a ir, no a huir, Señor, a ir. Padre, gracias por tu amor, porque esta es una historia no en la cual tú nos estás reclamando y nos estás señalando, sino es una historia donde tu gracia es sobre nuestras vidas. Gracias por tu salvación en esa cruz y gracias por tu gracia que nos sostiene también para servirte una y otra vez. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Respondámosles al Señor con esta canción.